una materia. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es la microscopía. La microscopía es el mecanismo mediante el cual podemos observar estructuras que para el ojo humano son invisibles. Vamos a hablar de estructuras que miden incluso 1 o 2 nanómetros o 0.1 nanómetros o 0.5 nanómetros, que es una millonésima parte de un metro. Imagínate partir el metro 1.000.000 de veces y lograr observar uno de esos puntos separado de otro al lado. Para eso ocupamos microscopías, es lo que vamos a analizar durante este tema. Tenemos diferentes tipos de microscopías, diferentes tipos de microscopios, cada uno con una función diferente, cada uno con una base o con un uso diferente. Vamos a comenzar con el más básico y con el que probablemente todos ustedes ya estén familiarizados, que es la microscopía óptica de campo claro. ¿Qué significa microscopía óptica de campo claro? Hay que analizar el nombre. Óptica nos habla de que utiliza luz. Utiliza luz normal, luz de cualquier foco, incluso la mayoría de los microscopios utilizan un foco común y corriente para poder iluminar el tejido. Entonces, microscopía óptica significa que utiliza luz y lentes para poder observar el tejido. Y de campo claro nos habla de que utilizamos esta fuente de luz para iluminar nuestro tejido, para poder que pasen los rayos de luz a través de nuestra laminilla y podamos observar diferentes colores dependiendo de las tensiones que utilicemos. Dentro de la microscopía de óptica de campo claro vamos a tener 3 familias de componentes. Este es nuestro microscopio de luz de campo claro. Cada una de las piezas de este microscopio cae dentro de estas 3 categorías, que son los componentes ópticos, los componentes lumínicos y los componentes mecánicos. Los componentes ópticos del microscopio corresponden solamente a 2 estructuras, que es los oculares, las piezas donde nosotros recargamos los ojos para poder observar el tejido, y los objetivos, que son estas pequeñas estructuras en forma de cilindro que rotamos para cambiar el aumento a nuestro tejido. Cada uno de ellos presenta un aumento diferente. Los oculares presentan un aumento por lo general, varía mucho, pero por lo general de un 10 por. Cuando hablemos de un 10 por, de un 4 por, de un 100 por, nos habla de que tienen la capacidad de convertir, por ejemplo, un 100 por, son capaces de convertir 1 centímetro de tejido en 100 centímetros de tejido. O sea, es capaz de multiplicar el área por la cantidad que estemos hablando. En este caso, los componentes, oculares, son capaces de multiplicar el área que estemos hablando, por lo general, por un 10 por. Transforman 1 centímetro cuadrado en 10 centímetros cuadrados de tejido. Mientras que los objetivos, estas estructuras cilíndricas que tenemos aquí abajo, estos van a tener diferentes poderes, diferentes potencias, y en eso consiste que los rotemos cuando estemos viendo una laminilla. Vamos a encontrar que por lo general nuestro microscopio va a tener 4 objetivos diferentes. El objetivo más débil que tenemos se llama objetivo panorámico. El objetivo panorámico, como su nombre lo dice, solamente nos va a permitir ver una perspectiva aérea de nuestro tejido. Por lo general tiene un aumento de 4 por. Entonces el objetivo panorámico solamente es capaz de transformar 1 centímetro cuadrado en 4 centímetros cuadrados de tejido. Pero al momento de utilizar el microscopio, el objetivo panorámico con los oculares, estamos multiplicando el poder de los oculares por el del objetivo panorámico, lo cual va a multiplicar 4 por 10, que nos da un total de 40 por. Al momento de observar el tejido. Y ese es el más débil que vamos a observar al momento de ver una microscopía óptica. Lo menos que puedes observar es 40 veces ampliado el tejido que tienes en la laminilla. Siguiendo con los diferentes objetivos, vamos a pasar que tenemos el siguiente en intensidad, que lo llamamos el objetivo seco débil. Seco porque vamos a ver en contraposición con el objetivo de inmersión, no utilice el aceite de inmersión, es uno que puedes observar tú sin la necesidad de ponerle cualquier tipo de aceite al microscopio. El objetivo seco débil tiene una potencia general de 10 por, les digo, varía mucho, pero los que ustedes van a observar en su laboratorio de histología
es de un 10 por. Entonces 10 de los oculares por 10 de los del objetivo nos da un aumento total de 100 por. Continuando, después del seco débil, obviamente va a seguir el seco fuerte. El seco fuerte ya hablamos de un aumento bastante considerable que nos permite ver la mayoría de los tejidos que nos interesan, de un 40 por. 40 por el 10 que teníamos de los oculares nos da un total de 400 veces el área del tejido que estemos hablando. 400 por. Y por último, el objetivo de inmersión, como su nombre lo dice, utiliza un aceite especial que se llama aceite de inmersión, que por lo general no lo necesitamos en el laboratorio de histología. Se utiliza mucho en los laboratorios de microbiología, donde observan células muchísimas veces más pequeñas que una célula eucariota humana, pero este funciona para dar un aumento de generalmente 100 por solamente el objetivo, multiplicado por el ocular nos da un aumento de 1000 veces el tamaño del tejido que estamos observando. Entonces esos son los objetivos y sus diferentes potencias. Dependiendo de cuál estén usando, es qué tan grande van a ver el tejido, por lo general. Muy bien, esas son la familia de los componentes ópticos. La familia de los componentes lumínicos son todos aquellos que sirven para producir el haz de luz que va a iluminar nuestro tejido o para modificar el haz de luz que va a pasar por nuestro tejido. Tenemos tres principales componentes de los componentes lumínicos, que es, como ustedes se pueden imaginar, la fuente de luz. La fuente de luz es el foco que se encuentra por lo general en la base del microscopio y va a permitir crear ese haz de luz para iluminar nuestro tejido. Entonces el foco o la fuente de luz en la porción más inferior o en la porción más basal de nuestro microscopio. Y tenemos otros dos componentes, que es el diafragma y el condensador. El diafragma va a funcionar generalmente como una especie de cámara, como el lente de una cámara. Se abre y se cierra dependiendo de cuánta luz vaya a querer el operador que esté pasando a través del tejido. Entre más luz está pasando, se ve más nítida la imagen, pero tiene menores capacidades para identificar estructuras. Entonces, eso es lo que identificamos eso es la función de nuestro diafragma. Y el condensador funciona para el foco no lanza un haz de luz como si fuera un láser, no lo concentra. Utiliza luz que sale hacia todas direcciones. Entonces utilizas un lente especial que atrape la mayor cantidad de esa luz y la dirija hacia un punto específico, el cual va a ser nuestro tejido. Tratas de lanzar la mayor cantidad de luz hacia ese tejido como si fuera una lupa gigante y iluminas mejor la muestra. Entonces ese es el diafragma y el condensador, partes de nuestra familia de componentes lumínicos. Y los componentes mecánicos son todos los demás que no mencionamos hasta este momento. Lo que es el cabezal o la cabeza, el brazo, la base, los tornillos macro y micrométrico, el carrito de deslizamiento y la platina, así como el tornillo del carrito de deslizamiento, y un componente muy especial que se llama el revólver. El revólver es esta estructura de aquí, todo esto, el cual funciona para sostener nuestros objetivos en su lugar y en algún momento que nosotros decidamos rotarlos para pasar al siguiente objetivo. Esa es la función del revólver. Entonces es muy diferente si yo les pregunto a qué familia de componentes corresponde esta estructura de aquí, esta de aquí, a si yo les pregunto a qué familia de componentes corresponde a esta de acá. Es menos de 1 centímetro de diferencia la flechita que le estoy señalando, pero es completamente diferente. El revólver pertenece a la familia de componentes mecánicos y el objetivo a la familia de componentes ópticos. Muy bien. Esas son las partes de nuestro microscopio. De eso es lo que tenemos que ya estar familiarizados. Incluso ustedes ya tienen que haber visto cortes en el laboratorio de histología. Entonces todos ustedes ya conocen el microscopio de luz, de campo claro por lo menos. ¿Cuántas dificultades?
Entonces aquí está nuestro microscopio, sus componentes que ya los vimos todos, cada uno de ellos y a qué familia de componentes pertenece. Muy bien. Así es como observamos una imagen a microscopía óptica de campo claro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una imagen en 2 dimensiones teñida con diferentes colorantes. Así es como ustedes la van a observar. Una imagen en 2 dimensiones de diferentes colores. Si ustedes ven una imagen así, están viendo una microscopía óptica de campo claro. La tinción que se está usando ya es otra cosa completamente diferente. Vamos a analizar las tinciones más comúnmente usadas en el laboratorio de histología, pero vamos a identificarlas en un momento, un poquito más adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia de capacidades o de poder entre el ojo humano y el microscopio de campo claro? Es fácil. Esto lo conocemos como el límite de resolución. Límite de resolución a grandes rasgos es qué tan separados tienen que estar 2 puntos para poder identificarlos como 2 estructuras independientes. El ojo humano tiene un poder de resolución de hasta 0.2 milímetros. Significa que 2 puntos pueden estar separados 0.2 milímetros, o sea, una quinta parte de 1 milímetro, y todavía somos capaces de identificar que son 2 puntos diferentes. Menos que eso, el ojo humano lo percibiría como un solo punto, no vería la diferencia entre estos dos. Pero el microscopio de luz tiene un límite de resolución, un poder de resolución de 0.2 micrómetros. ¿Qué significa esto? Que es 1000 veces más potente que el ojo humano. Puedes ver cosas 1000 veces más pequeñas que el ojo humano con este microscopio. Muy bien. En el caso de la imagen que estamos mostrando, es una imagen de una técnica de PAS, de un ácido periódico de Schiff, en una base de hematoxilina y eosina, pero todo esto lo vamos a identificar más adelante. Tenemos que, ya cuando termine este curso, ustedes serán capaces de identificar esa técnica y para qué se usa, cuál es la función de utilizar la técnica de PAS. Muy bien. Pero al momento de hablar de la microscopía, vamos a hablar de que vamos a ver componentes en 2 dimensiones, que generalmente deberían ser estructuras en 3 dimensiones. Esto yo lo asocio mucho con una fábula, un mito de los ciegos y el elefante. ¿Qué significa esto? La fábula de los ciegos y el elefante hablan de 4 ciegos que nunca habían visto, bueno, obviamente, ¿verdad? Que nunca habían conocido un elefante en toda su vida. Entonces llega una persona y les dice: adelante, toquen esta criatura, es un elefante. Entonces cada uno tocó una parte diferente. Uno tocó la trompa del elefante y él dijo: ¿sabes qué? El elefante es como una gran serpiente. Otro dijo: no, estás loco. Él tocó una pierna y dijo: el elefante es más bien como el tronco de una palmera. El tercero dijo: claro que no, están locos. Agarró la oreja y dijo: el elefante es como un gran abanico. Y otro tocó la punta de la cola y dijo: están todos ustedes equivocados, el elefante es pequeño como un ratón. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la fábula del elefante nos habla perfectamente de lo que es la técnica histológica. La técnica histológica es transformar una estructura tridimensional en una estructura de 2 dimensiones. Es imperfecta, o sea, ustedes nunca van a poder plasmar perfectamente una estructura de 3 dimensiones en un plano bidimensional. Pero podemos llegar bastante cerca y con un poco de imaginación podemos identificar cómo se debería de observar. Por ejemplo, visto en una imagen de un tubo digestivo o de un tubo plegado, si nosotros hacemos un corte transversal a nivel del tubo, a nivel de todo el tubo, vamos a observar una estructura como si fuera un círculo, una pequeña esfera. Esto no quiere decir que nuestro tubo sea o tenga una forma esférica, sino que la porción por donde pasamos nos está dando una imagen de una forma esférica. Si lo pasamos en lugar de un corte transversal, un corte oblicuo, nos va a dar una imagen de una elipse en lugar de una esfera. Y sigue siendo el mismo tubo. Si lo pasamos en lugar de transversalmente, longitudinalmente, nos va a dar una imagen no de un círculo, nos va a dar imagen más parecido a un cuadrado. Y esto no significa que sea otra estructura diferente, es exactamente lo mismo. Dependiendo de dónde hagamos el corte histológico, va a ser cómo lo estemos observando en nuestro microscopio.
Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de una naranja. ¿Qué es eso? Obviamente es una naranja, porque todos ya conocemos una naranja. Pero esta es solamente una representación de la naranja. La naranja es esférica, mientras que lo que estamos viendo es un círculo, algo plano. Y si les paso, en lugar de esta imagen de naranja, les pongo esta de acá, es completamente diferente. Y si ustedes nunca han cortado una naranja en ese plano, tal vez algunos ni siquiera podrían identificar que eso es una naranja. Y lo mismo con esta otra imagen. Esto es un glomérulo renal. El del centro, este de aquí, es un glomérulo renal, el cual no es, pues vaya, como ya dijimos, esta no es una representación perfecta, debería ser un poco más como un racimo de uvas, pero aquí lo observamos como si fuera una pequeña esfera, el glomérulo. Pero dependiendo de dónde pasemos nuestro corte histológico, incluso podemos observarlo como esta estructura de aquí. No tiene nada que ver con el glomérulo como lo observábamos en esta imagen, pero sigue siendo un glomérulo renal. No por el hecho de verse diferente, va a ser una estructura aparte. Hay que identificar bien dónde estamos, qué estamos viendo y cómo son las diferentes formas en las cuales puede observarse esta estructura. Muy bien, todo eso, créanme, lo vamos a ir viendo con cada uno de los temas de histología. Cada uno presenta sus complicaciones. Muy bien, ya vamos a hablar de otros microscopios y otras técnicas diferentes. No, la microscopía de luz, aunque es la más usada, no es la única que hay. Existen otras diferentes. Por ejemplo, la histoquímica enzimática, la cual utiliza enzimas para realizar o que el tejido realice catálisis de algunos procesos que no pasarían en otros casos. Y después lo podemos identificar ya sea con microscopía de luz o microscopía electrónica de transmisión. En este caso estamos utilizando un microscopio electrónico de transmisión. Ahorita vamos a ver por qué es ese microscopio. Y cada una de estas bolitas negras, cada una de estas estructuras oscuras, es lo que marcó la histoquímica enzimática. Utilizó la enzima para poder identificar diferentes componentes. Cada una de estas bolitas, estas negras, no les puedo decir precisamente qué es, porque nos tendrían que decir qué enzima está utilizando y qué proceso está realizando. Para utilizar la microscopía con la histoquímica enzimática, requieren a ustedes especificarles qué enzimas están usando o qué proceso quieren agilizar. Por lo tanto, es muy poco usada. De hecho, casi no se observa nunca la microscopía con técnica enzimática. En el caso anterior teníamos una microscopía de transmisión que también está utilizando histoquímica enzimática, y una microscopía óptica en este caso que utiliza la misma técnica, histoquímica enzimática, pero con un microscopio de luz. Cada una de estas estructuras cafés, estos son los componentes que estamos marcando. Como les digo, es imposible saber qué está marcando si no nos lo pone o el pie de la imagen o en algún otro lugar que nos esté indicando que se está realizando. Lo mismo con la inmunofluorescencia, pero en lugar de utilizar enzimas para realizar funciones, utiliza anticuerpos marcados con fluorocromos para unirse a alguna proteína, carbohidrato, lípido, ácido nucleico, cualquiera de las 4 biomoléculas. Este anticuerpo está especialmente diseñado para unirse a esa estructura. Lo marca y por el fluorocromo vamos a poder verlo brillar con microscopios diferentes. Vamos a hablar ahorita de eso un poquito más adelante. Entonces, anticuerpos marcados con fluorocromos es la inmunofluorescencia. Y como su nombre nos lo puede dar a entender, es una imagen que va a parecer que está brillando, como esta que tenemos en la diapositiva. La imagen parece estar brillando porque se utilizaron fluorocromos para marcar la estructura. Tenemos 2 microscopios principalmente que pueden realizar esta técnica, que es la microscopía confocal. Esta nos da una imagen con microscopía que pareciera como 3 dimensiones, como la que podemos observar en esta estructura. Este cilindro pareciera como que quiere darnos una imagen en 3 dimensiones. Esto es microscopía confocal. Mientras que el microscopio de inmunofluorescencia, estas son imágenes en 2 dimensiones. Podemos ver que esta de aquí en ningún momento nos da la ilusión de querer ser en 3 dimensiones como lo era esta otra imagen de acá. Entonces, microscopio de fluorescencia, 2 dimensiones, microscopía confocal, 3 dimensiones. Ambos utilizan la misma base, la inmunofluorescencia.
Muy bien. Entonces, tenemos dos tipos de inmunofluorescencia, no vamos a ahondar mucho en ello. La inmunofluorescencia directa es un tipo que es más barato, más sencillo de realizar, pero no se observan tan bien, la imagen no brilla tanto. La inmunofluorescencia indirecta utiliza dos o más anticuerpos. Un anticuerpo que llamamos anticuerpo primario, que se une a la proteína que estamos queriendo marcar, y un anticuerpo secundario, el cual está brillando o marcado con el fluorocromo, que se une a nuestro anticuerpo primario. Esto nos da la capacidad de que la imagen brille con una mucho mayor intensidad al momento de pasarlo por microscopios o de luz o de fluorescencia o confocal. La imagen es mucho más nítida, mucho más brillante, pero lo malo de esta técnica es que es muchas veces más costosa por el hecho de utilizar más de un anticuerpo. Entre más anticuerpo utilices, más cara es la técnica. Muy bien. Pasamos a otro microscopio que también se utiliza mucho en el laboratorio de histología, que es la microscopía electrónica. Como su nombre lo dice, la microscopía electrónica utiliza no haces de luz, sino un bombardeo de electrones para poder plasmar la imagen. Por lo tanto, la microscopía electrónica no va a tener color, va a ser una estructura o imágenes en blanco y negro completamente. Entonces, microscopía electrónica de transmisión va a ser aquella que nos dé imágenes en dos dimensiones en blanco y negro. Entonces, si nos da imágenes en blanco y negro, ¿cuál es la ventaja sobre la microscopía óptica? Si la microscopía óptica nos da estructuras teñidas. Bueno, la diferencia radica principalmente en el límite de resolución, en el poder de resolución. ¿Por qué? Porque el microscopio óptico dijimos que nos daba un poder de resolución de 0.2 micrómetros, mientras que el microscopio electrónico nos da un poder de 0.2 nanómetros. ¿Qué significa esto? Que es 1000 veces más potente que el microscopio de luz, siendo que ya este era 1000 veces más potente que el ojo humano. Entonces, en la microscopía electrónica es 1.000.000 de veces más potente que el ojo humano. Eso nos da una idea de lo potente que es. Entonces, es capaz de identificar no solamente células, sino componentes ultracelulares. ¿Qué significa? Podemos ver organelos, podemos ver todo lo que está formando el interior de una célula. Entonces, microscopía electrónica de transmisión en blanco y negro y en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos otra estructura, otra microscopía electrónica, que es la microscopía electrónica de barrido. Se usa muy poco en el laboratorio de histología, pero sí se llega a usar. Esta microscopía electrónica de barrido no es tan potente como la microscopía electrónica de transmisión, pero es más potente que el microscopio de luz. ¿Y cuál va a ser la ventaja sobre las demás? Que esta nos da una imagen en 3 dimensiones. Esta es una imagen en microscopía electrónica de barrido y podemos ver el contorno de un copo de nieve. Podemos ver perfectamente todo el contorno, toda la superficie en 3 dimensiones de este copo de nieve, lo cual sería imposible en un microscopio electrónico de transmisión, que vería solamente una imagen en 2 dimensiones. Entonces, con este podemos identificar mejor lo que es la disposición o la forma de las células, sin tener que estarnoslo imaginando como dijimos anteriormente. Pero, tristemente, es muy cara y no se usa. Muy bien. Hay otra técnica especial que corresponde a la criofractura. La criofractura utiliza, como su nombre lo dice, frío y fracturar la estructura que queramos identificar. En este caso, en esta imagen, estamos observando una criofractura de una membrana citoplasmática. Podemos observar las diferentes caras de nuestra membrana. Esta que estoy señalando aquí sería la cara E, también llamada cara externa de la membrana. Y lo que estamos viendo acá es la cara P o la cara protoplasmática de la membrana. Esto es interno, esto es externo a la membrana. Cada una de estas bolitas que observamos aquí son proteínas transmembranales, proteínas que atraviesan completamente la membrana plasmática, las cuales vamos a ver un poco más adelante. Entonces, criofractura utiliza frío. Entonces, la estructura diseñada para realizar esta función se llama el criostato.
Esta estructura vamos a verlo un poquito más adelante cuando veamos los componentes de la técnica histológica, el cual funciona para congelar nuestro tejido con nitrógeno líquido y después darle un golpe con una cuchilla para romper el lugar de menos resistencia que corresponde al área intermembranosa. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en un esquemita podemos ver nuestra célula común y corriente con su doble bicapa fosfolipídica. Congelamos la estructura, la fracturamos y se va a romper en dos nuestra membrana. Vamos a tener la cara E y la cara P que se va a quedar pegada a nuestro tejido. Microscopía confocal es la microscopía menos utilizada en toda la técnica histológica y utiliza haces de luz dirigidos especialmente con un lente especial que va a tomar todos los rayos de luz que provengan de la fuente y va a alinearlos todos en un solo haz, como si fuera un láser. Esta, como les digo, es extremadamente poco usada. Y la microscopía en contraste de fases o con contraste de fases, esta requiere que la célula esté viva o por lo menos que se esté moviendo para poder identificarla. El contraste de fases no funciona con células inertes, con células que no se muevan, ya sea porque la célula no se mueve normalmente o porque la célula está muerta. Es una técnica especialmente utilizada en el laboratorio de microbiología, no en el de histología. Muy bien. Y hay que entender que no todo lo que observamos en nuestro tejido, no todo corresponde a estructuras reales. Tenemos unas estructuras que se llaman artefactos. Los artefactos corresponden a imperfecciones en la técnica histológica que dan lugar a cosas que parecería que están ahí, pero no lo están. Los artefactos más vistos, no utilizados porque siempre tratamos de evitarlos, los artefactos más vistos en los cortes histológicos y que probablemente ustedes ya observan alguno que otro, son los artefactos de pliegues, que nuestro tejido se haya plegado sobre sí mismo y dé una imagen de una doble capa. Las marcas de la cuchilla, cuando las cuchillas ya están muy utilizadas, muy mal cuidadas, dan como muescas en nuestro tejido. También tenemos los precipitados de colorante, que son manchas de pequeños lugares donde cayeron gotas de nuestro colorante utilizado y va a dar la ilusión como si ahí estuviera alguna estructura. O los artefactos de separación, que corresponden en áreas donde nuestro tejido se rompió y se separó, dando lugar a una apertura donde no debería de haberlo. Cuando veamos estas estructuras, los artefactos, hay que ignorarlos. No nos ayudan para nada en nuestra apreciación histológica y de hecho es una imperfección en la misma.